Vamos a ir con la funcionalidad y esto lo vamos a trabajar en el main activity. Lo primero que voy a querer en main activity es agregar un menú. Ahora, ¿qué está haciendo esta actividad? El ciclo de vida de actividad tiene varias partes, yo les llamo hooks, en donde podemos reflejar en qué estado se encuentra. OnCreate es el único que es obligatorio sobreescribir. Cada una de estas etapas del ciclo de vida de la actividad se reflejan en métodos. Entonces, tenemos este método que sobreescribimos, pero podríamos sobreescribir algún otro, como por ejemplo, onPostResume, onDestroy, etc. OnResume. No me interesan ninguno de ellos, sino únicamente el principal. Y lo que estoy haciendo es, después de llamar al ancestro, hacer un setContentView para indicarle a la actividad que su layout va a ser el archivo XML ActivityMain. El vínculo entre el XML y el código de Java se logra a través de una clase R que es generada. En esta clase generada, que la tengo incluida dentro del mismo paquete, voy a poder acceder a todos los recursos de XML. En este caso el recurso es un layout y entonces el layout se llama ActivityMain y por eso puedo escribir este código. Ahora, para colocar el menú, vamos a sobreescribir otro método que se llama onCreateOptionsMenu y onOptionsItemSelect. OnPrepare no me interesa. Entonces, aquí en onCreateOptionsMenu lo que voy a hacer es crear ese menú. Para ello voy a usar un recurso de XML, todavía no existe, lo voy a hacer en un momento. Y necesito inflarlo, necesito volverlo de XML a algo que Android pueda visualizar. Entonces vamos a hacer un getMenuInflator.inflate r.menu.menuMain. Ahora, esto no existe todavía, y voy a usar el argumento que estoy recibiendo, entonces necesito crearlo. Voy a dirigirme otra vez a los recursos y vamos a crear aquí una carpeta. A esta carpeta le vamos a llamar menú y es de tipo menú. Y dentro de esta carpeta voy a crear un menu versus file y le vamos a llamar menu main.xml. Aquí adentro vamos a definir el elemento de menú. Únicamente me interesa tener un elemento de menú. ¿Qué coloco aquí? Vamos a agregar un item y este item va a tener un ID. A este ID le vamos a llamar action about. En el menú voy a escribir acerca de. Le vamos a colocar un título. El título lo voy a leer desde los strings y por aquí debería aparecerme uno que diga menú action about. Aquí está. Y ese string lo único que dice es acerca de. Y veamos qué más. Le vamos a agregar un show as action para que nunca se muestre como una acción, sino siempre va a ir en los 3 puntitos. Y listo. De hecho, este ya no es de Android, sino ahora es de app. Y por lo tanto, voy a necesitar importar dentro de la etiqueta de menú, aparte de este XML, otro más en donde especifico de dónde vienen estas características. Y además es una buena idea colocarle cuál es el contexto, es decir, dónde se va a usar. Y por lo tanto necesito importar otra definición de XML para tools. Ahora sí me sugiere el contexto y aquí vamos a colocarle main activity, porque el main activity lo voy a usar. Ok, regresamos a main activity. Ahora ya no tengo un problema con menu main, ya se está importando. Y aquí en option item selected, lo que vamos a hacer es obtener el identificador del item que fue seleccionado. Este método se llama cuando dentro del menú se selecciona algún elemento y hacemos un get item id. Y si acaso es igual a r.id. Lo que le puse al menú, en este caso action about, entonces voy a hacer algo. Vamos a llamar al método about. Este método todavía no existe. Entonces creamos el método about y dentro del método about vamos a obtener un intent para que navegue hacia un URL. Entonces esto lo voy a hacer haciendo uso de una application class. Le vamos a llamar tipCalcClass. La peculiaridad que tiene este archivo es que hereda de application y como tal tiene algunas
características importantes. Entonces, para que esto funcione, en la aplicación le voy a poner Android Name y la clase que hereda de application, y dentro de esta clase puedo colocar algunos valores. Funciona como un singleton. Entonces vamos a colocar una variable privada estática que va a tener el URL hacia el que quiero navegar. En mi caso, pues quiero navegar hacia mi información. Entonces tengo un URL de About Me. Y le vamos a escribir también un getter a esta variable. No un setter porque no lo quiero cambiar. Es una variable final y estática. Es decir, la estoy usando como constante. Pero sí la quiero utilizar. Entonces de nuevo en mi actividad voy a ir a traer ese valor. ¿Cómo lo hago? Necesito describir aquí que voy a usar un application class. Entonces necesito un tipcalc. Le puse class de nombre. No me gusta ese nombre. Le vamos a cambiar y le vamos a poner tipcalc app. Y recuerden que se tiene que cambiar también en el manifest. Entonces tengo un tipcalc app. Y sobre este tipcalc app voy a hacer getApplication y un typecast para obtener. A partir de aquí, entonces ya puedo definir una variable, le voy a llamar string URL, app. Y el método que escribí, que es getAbout, no me lo está devolviendo, vamos a ver por qué. Es público. No necesito, de hecho, que sea estático. GetAbout URL, ahora sí. No necesito que sea estático porque es un singleton, solo va a haber una instancia de esa clase. Ya que tengo la información, entonces puedo escribir intent y igual a new intent. Y con un intent voy a activar estos componentes básicos. En este caso particular, yo quiero activar mi actividad para pasar a otra actividad de Android. Quiero pasar al navegador. Entonces ya hay algunos intents predefinidos. En este caso voy a usar action view. Y le voy a agregar al intent la información con setData. Tengo un string y me interesa que sea un URI. Entonces utilizo el método parse. La idea de esto es que cuando yo le diga a Android, hey, quiero ver esto, y esto es un string que contiene un URL, más bien un URI, entonces Android va a saber que tiene que mostrar un navegador. Le damos start activity en base a este intent. Y vamos a ir a ver el resultado de este código. Utilizamos el mismo para las siguientes veces que lo lancemos, así no me está preguntando constantemente. Compila y vamos a ver que la aplicación ahora va a tener un menú. Una vez esto está listo, tengo aquí estos tres puntitos y al hacerle clic me aparece acerca de, y cuando hago clic en acerca de, se abre el navegador, es decir, abandono mi aplicación sin necesidad de haberle dicho que quería que usar el navegador es un intent implícito y va a abrir mi página de About Me. Lo único que hice fue indicarle que había un URI asociado y un URI válido, porque si no parse, a la hora de llamar a este método que parseaba el string, me hubiera dado un error. Entonces le doy back, regreso a mi contenido y sobre esto puedo continuar trabajando.